Tiene la palabra el senador Mario Delgado. Muchas gracias, senador. Bueno, yo creo que no es menor lo que estamos dirimiendo, que es cómo vamos a desahogar 15 leyes que llegaron aquí al Senado, 21 leyes en total al Congreso. Y no hay acuerdo que pueda ocultar que el planteamiento es que en 13 días desahoguemos 15 leyes. O si incluimos los diputados, son 21 leyes en 13 días. Y si quitamos sábado y domingo, pues tendremos todavía menos días. Sin duda que es insuficiente. Por más que se trate de, con un acuerdo, economizar la discusión, me parece que una reforma tan importante y que va a tener tantas implicaciones para el país no puede llevarse de esta manera. Y tendría que ser muy cuidadoso el proceso legislativo, que vaya siguiendo puntualmente lo que señala nuestro reglamento, que nos hemos dado ese reglamento justamente para dirimir toda clase de ordenamientos jurídicos, pues vale la pena seguirlo. No se puede ocultar porque es un proceso fast track de aprobación y por lo que se percibe, por lo que tenemos conocimiento hasta el momento, es que realmente el debate no está aquí. El debate está en otro lado y se nos presentan documentos de consenso en el que no se está dispuesto a escuchar absolutamente nada y que es preferible llegar a un acuerdo entre mesas directivas para evitarse la molestia de escuchar argumentos en contra. Llevamos mucho tiempo preparándonos para este debate, llevamos mucho tiempo y muchas horas estudiando lo que se ha planteado por parte del Ejecutivo y sabemos que la reforma energética, la reforma constitucional, llevaron a un grado de detalle los cambios a la Constitución que definen claramente el modelo energético que quiere nuestro país o el modelo fiscal que están planteando realmente para nuestro país. Pero todavía hay mucho que hacer en la legislación secundaria para acotar esa propuesta que se está haciendo y para que efectivamente pueda contribuir, aunque sea un poco, al desarrollo nacional y tratar de detener esta estrategia depredadora que solo tiene como objetivo incrementar los recursos públicos. Hay muchos elementos que se pueden tomar a partir de la experiencia internacional para mejorar las leyes que el Ejecutivo ha presentado al Senado de la República. De tal manera que pedimos un debate ordenado, apegado al reglamento y que se le permita al Senado ser el Parlamento por excelencia, que aquí se diriman y aquí se debatan las leyes que hoy están en discusión. 15 leyes en 13 días es insuficiente, 21 leyes en 13 días todavía peor. Creo que vale la pena que hagamos un debate responsable, ordenado, serio y de cara a nuestra nación. Nos hemos, insisto, preparado para hacer un debate muy propositivo, para tratar de mejorar las iniciativas del Ejecutivo y queremos que sean consideradas. Y si no son consideradas, queremos que con argumentos nos digan por qué no. Porque si no, pues nada más estamos ante un proceso donde se pretende validar un acuerdo que se hace fuera del Congreso, a oscuras y más bien en la mesa de los intereses económicos adversos a nuestro país. El senador… No, dígame. Solamente una consideración en atención a las palabras del senador Delgado, pues yo sugeriría que empecemos a debatir. Gracias, senador. Permítame desahogar libremente a todos los que se han inscrito para poder proceder conforme al reglamento y que creo que es lo que todo el mundo está pidiendo.
proceder conforme al reglamento, pero con mucho gusto yo le doy la palabra al senador Rabindranath Salazar, que ha pedido el uso de la palabra. Gracias, presidente. Pues bien, la situación en la que nos encontramos en este momento es muy clara. No podemos avanzar en virtud de que todo está viciado de origen. Desde la elaboración del proyecto de dictamen, o sea, el reglamento es muy claro en el artículo 158, numeral 2, fracción tercera, donde establece que lo elaborará el secretario técnico bajo la injerencia, bajo la supervisión, bajo la conducción de la mesa directiva, situación que jamás se dio ese supuesto. Y luego vean, estamos en el piso 14. ¿Por qué? ¿Por qué trasladar una discusión tan importante a un lugar de difícil acceso, sobre todo con el asunto de los elevadores que están pues bastante mal, donde pues evite que pueda venir, pueda asistir más gente que se pueda enterar de esto tan importante? ¿Por qué en lo oscurito? ¿Por qué en el piso 14? ¿Por qué el plantear una serie de dificultades para poder llevar a cabo un debate en un sitio donde sea mucho más adecuado para poderlo realizar? Les digo yo que hay falta, está viciado de origen y además falta de claridad, y yo les quiero recordar en la pasada sesión que el único que fue muy claro en esta situación fue el senador Gracia. Cuando el senador Vega decía una serie de argumentos en un documento, y después también el senador Lavalle lo secundaba, quien nos dijo con claridad cuál era el motivo de esta situación, de este retraso y de este cambio de fechas, fue justamente el senador Gracia. Él nos dijo: voy a votar condicionado, porque del 10 al 23 tal vez todavía no se resuelve el tema político. Entonces, ¿por qué no nos hablamos con claridad? Yo creo que esa es la situación de fondo de este asunto, que en la medida que estemos sujetos a acuerdos políticos entre los dos partidos, PRI y PAN, y en la medida que te cumplan una ley a cambio de la otra podamos avanzar, pues vamos a seguir en este embrollo. Que no nos extrañe que en un poco más de tiempo, unos días adelante, vuelvan a cambiar las fechas, si es que no se acaba de votar en los estados la reforma política. Entonces, el día de hoy ingresamos un documento muy atento a los dos presidentes de las comisiones, firmado por un servidor, por el senador Zoe, por el senador Mayans, donde solicitamos que se realicen estas discusiones en un lugar mucho más adecuado, donde los especialistas, donde la gente que asiste a los senadores puedan también trabajar y tener a la mano los documentos y no tener que bajar 14 pisos para hacerse de algún material adicional que pueda enriquecer la discusión. Entonces habrá que preguntarnos, hay que darle orden a esto, porque los temas importantes de este debate es ¿qué va a pasar con las tierras en nuestro país? ¿Qué va a pasar con el asunto de los trabajadores de petróleos y de la CFE? ¿Qué va a pasar con el costo de los energéticos? ¿Qué va a pasar con el asunto de la transparencia y la corrupción? ¿O acaso será que aparte del tema político están metidos otros temas de corrupción, precisamente porque vemos ese capítulo muy débil como el asunto de oceanografía? ¿O se estarán negociando algún otro tipo de cuestiones? Habrá que preguntarnos esto, y yo espero amablemente la respuesta al oficio que hemos enviado el día de hoy para poder tener pues un espacio de discusión donde más gente, aparte de la que el día de hoy, que agradecemos su presencia, nos pueda acompañar y pueda estar enterada de un tema de la mayor trascendencia para el desarrollo del país. Es cuanto. La senadora Dolores Padierna. Gracias, presidente. Una vez que ya nos entregó el documento, lo he estado leyendo y subrayando lo que han dicho mis compañeros, en particular el coordinador, de que no se puede entrar al debate en lo particular hasta que no se haya votado en lo general. Veo la fracción o el numeral 5 romano, algo delicadísimo, que yo quisiera que me explicara en qué regla, en qué norma, en qué ley o reglamento del Senado se encuentra. Dice que agotada la discusión en lo general, se procederá a la discusión en lo particular, que los senadores o senadoras diremos cuáles artículos nos queremos reservar y que se le dará uso de la palabra para que se presenten en bloque y solamente hasta por 15 minutos. En la ley de hidrocarburos, que es una de las 4 del primer dictamen, yo quiero reservarme 42 artículos, que son temas fundamentales para el país. No puedo hablar de 42 temas
en 15 minutos. Entonces, usted dígame esto, ¿en qué regla está? Porque lo que yo quiero es discutir cada artículo, dar argumentos de por qué estos artículos son altamente lesivos para la población y para el país. Usted decía peyorativamente que eran idiotas los que decía en el debate queríamos empalmar, o ustedes que decíamos en nuestro debate que no se empalmara la discusión energética con el mundial. Usted dijo que era de idiotas proponer o discutir ese tema. Yo creo que la verdadera ofensa es que se apruebe estas leyes y se voten sin un debido debate. Eso sí sería tratarnos como idiotas. Gracias, senadora. El senador Miguel Barbosa. Gracias, presidente. Bueno, hemos ya hecho el uso de la palabra varias senadoras, senadores. En lo que entiendo yo es la discusión en lo general del reglamento, ¿verdad? Eso es el procedimiento. Está abierta la discusión del tema sobre la divulgación de esta sesión que planteó el senador Zorrobledo, ¿verdad? Que es aparte. Digo, un poco para entender qué estamos haciendo ya, en qué punto estamos. Entonces, yo primero quiero, cuando se agote en lo general esta discusión, yo quiero reservar en lo particular de este documento, el que se nos distribuyó, no porque vaya yo a votar, no, porque tengo el derecho de hacer uso de la voz. El punto 2, párrafo primero. Quiero reservar el punto 4, romano, de manera integral, total. Y quiero reservar el punto 5 y el punto 8. Digo, para dar un poco de orden, porque como que nos estamos desesperando y ya no sabemos en dónde estamos, ¿verdad? Estamos hablando en lo general de este documento. En el piso 14, muy alto, así. Bien, ya estamos ubicados, en qué punto estamos. Y quiero también hacerle alguna precisión a mi amigo Jorge Luis Lavalle. Cuando hay un dictamen que contiene varias leyes, o más de un dictamen, es el caso del fin de año presupuestal, es el típico de estos asuntos. Lo que se hacen es, las propias comisiones de dictamen hacen un documento que se le ha dado a llamar de muchas formas, desde adendum, que no lo es, no existe en el procedimiento parlamentario ese nombre, pero lo que en realidad es un documento de modificaciones y adiciones para preservar la integralidad. Pero nunca se discute primero en lo general, se discute en lo general y en lo particular sin hacer la votación en lo general. Nunca. Eso no tiene antecedente, Jorge Luis. Y ese es el punto. Ya se fue mi amigo Ascensión Orihuela. Porque cuando él dice que no hay violación a ningún derecho de un legislador o legisladora, yo le quiero decir que sí. Porque es la secuencia de actos que constituyen un proceso. Un proceso es una secuencia de actos, siempre, regulados por una norma o por normas, y que tiene por conclusión una sentencia, un dictamen, un laudo, y para el procedimiento parlamentario, sin duda, lo que sería una ley. Claro que sí. ¿Cómo puede, a dónde está el antecedente de cuando concluya la discusión en lo general y en lo particular sin haber votado en lo general, para reservar en lo particular y empezar la discusión en lo particular, de que se pueda votar? A ver, entre 9 y 10 de la mañana del día 14 o del día siguiente a concluida la discusión, se vota en lo general, inmediatamente en lo particular. ¿Dónde está la lógica? ¿Cuál es el procedimiento?
¿Dónde está la secuencia de actos concatenados para llegar a un documento o a un fin o a un acuerdo que tenga toda una legitimidad o un procedimiento con todas las etapas debidamente agotadas? No la hay, Jorge Luis, no la hay. Ahí está la respuesta, lo que se ha hecho son documentos que se firman por las comisiones de dictamen y llegan al Pleno directamente para poder preservar esa integralidad. No esto, Esto sí tiene que ver con un acomodo y no quiero referirme a ello porque no debo de hacerlo. Es un acomodo. Los tiempos necesarios para un acomodo ya lo dimos a conocer, ya dimos a conocer nuestra opinión. Ahí sí debiéramos, senadores, estar todos denunciando esos hechos. Entonces, yo les propongo que hagamos de verdad un raciocinio, tengamos racionalidad en nuestro comportamiento, pero sí, como entiendo que esta es una discusión en lo general y falta deshogar la discusión del planteamiento de Zoe Robledo, yo ya hice las reservas de estos artículos para que iniciemos una vez votado en lo general. Yo ya reservé, desde ahorita reservo, para que empecemos la discusión en lo particular de estas mencionados numerales. Pero para lo del… Para este tema de la Así, ¿no? Porque eso se tendría que votar ahora en lo general. Pero a ver, es parte del acuerdo. ¿Pero cuál? Lo del A ver, tema… ¿me permite? Senador Robledo. Sí, muchas gracias, senador Penchina. Un poco para poner en contexto de lo que estamos hablando, a esta propuesta que se ha solicitado sea parte del acuerdo que hoy se está a punto de votar. ¿Y en qué sentido va? En lo general, Zoe. En lo general, claro. En lo general. Que el 2 de junio acordamos que las juntas directivas de ambas comisiones enviaran a la mesa directiva una comunicación en la que solicitamos realizar las gestiones correspondientes con la Secretaría de Gobernación y las estaciones de radio y televisión para transmitir en cadena nacional y durante el tiempo en que dure la discusión en sesiones de comisiones unidas, es decir, hoy, cápsulas relativas a los contenidos de dicha discusión y que se refiere a los proyectos de dictámenes en materia energética, así como las sesiones en que se lleva a cabo la votación de los dictámenes. A la vez había otra solicitud, al canal del Congreso, para que la producción de las cápsulas de máximo 10 minutos en las que se recoge el resultado de la votación de los dictámenes y las participaciones que los grupos parlamentarios definan como la mayor relevancia para la discusión e información de la legislación secundaria. Obviamente tendrá que ser modificado porque fue a partir del primer acuerdo, en el cual la idea era que hubiera sesiones en las que se discutía y se votaba. Los tiempos de duración de las cápsulas serían distribuidos por tiempos iguales entre cada grupo parlamentario y se promoverá que las cápsulas informativas sean transmitidas alrededor de las 21 horas del día siguiente en los que ocurrieron los debates, aun y cuando estos debates continúen en desarrollo. Estamos nosotros de acuerdo y está la firma al calce del senador David Penchina, el senador Raúl Gracia, el senador Rabindranath Salazar, su servidor, lo mismo que el senador Salvador Vega y el senador Miguel Ángel Chico. ¿Cuál es la lógica de esto? Que coincidimos que un elemento sustantivo de la democracia está justamente en el alcance y además en el sentido de nuestras discusiones públicas y que para eso necesitamos la máxima difusión. Esa comunicación la recibió la mesa directiva el 3 de junio. Según el acuse que viene signado ahí que nos repartieron. Y nos responde el 9 de junio la mesa directiva y nos responde justamente con el acuse que tiene de la Secretaría de Gobernación. Vaya, nos responde el día 9 de junio diciendo que el 4, aquí está la fecha, 4 de junio, recibió la Secretaría de Gobernación, asimismo como la dirección del canal del Congreso y en particular el presidente de la Comisión Bicameral, que es el senador Alejandro Encinas. Es decir, el día de ayer ellos recibieron esta comunicación.
Afortunadamente hay un antecedente de esta situación. Recordemos que cuando discutimos la reforma constitucional, solicitamos lo mismo a la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Gobernación, con el mismo proceso, desde la mesa directiva, les contestó 10 horas después. Hoy esas 10 horas pues ya se superaron. Aquí el asunto es que no podemos iniciar esta discusión hasta que no recibamos una respuesta de la Secretaría de Gobernación. Nosotros reconocemos la disposición de la mesa directiva y de su presidente, el senador Raúl Cervantes, en emitir esa comunicación, pero no es suficiente. Es más, no tendría ningún efecto el hecho de que ya haya enviado a la Secretaría de Gobernación esta comunicación. No podemos empezar esta discusión, sobre todo en respeto a los firmantes de esta solicitud, sin tener una respuesta de la Secretaría de Gobernación. Hasta que Gobernación nos conteste, afortunadamente está aquí muy cerca, si están escuchando esto por el canal del Congreso, podrían emitir una respuesta para decirnos cómo va a ser el encadenamiento en cadena nacional de las cápsulas, repito, de 10 minutos, para difundir de manera más amplia este tema. Yo quiero recordarles a los compañeros senadores, con todo el respeto, que el mecanismo de la cadena nacional no es un recurso que solamente puede utilizar el Ejecutivo Federal. Las últimas 3 cadenas nacionales han sido exclusivamente de mensajes del Ejecutivo Federal. En febrero del 2013, a partir de la aprehensión de la entonces secretaria general del Sindicato de Maestros, en enero del 2014, para desear feliz año y delinear los objetivos de su administración de cara a este año, y en agosto del 2013, ¿con qué tema? Con la presentación de la reforma energética. Para eso es que necesitamos un debate, para que se contrapongan los lineamientos, el planteamiento que hizo en cadena nacional el presidente de la República con los debates que se están dando en otro poder, en este caso en el legislativo. Por eso es que yo insisto en que en la medida en que acordamos esto, para la máxima publicidad de este debate, no podemos iniciar este debate hasta que la Secretaría de Gobernación no nos dé una respuesta respecto a qué mecanismo va a establecer, porque son facultades y competencias de la Secretaría de Gobernación el encadenamiento de las transmisiones de radio y de televisión. Yo creo que si tomamos en cuenta que la vez pasada Gobernación respondió en 10 horas, hoy podemos esperarlo el tiempo que sea necesario para que sepamos que esta discusión va a llevarse a cabo con la máxima publicidad. También estamos en espera de la respuesta de la Comisión Bicameral y de la dirección del canal del Congreso, que seguramente no tendrán ningún inconveniente en generar estas cápsulas de 10 minutos, ya que tienen la capacidad para hacerlas y hacerlas como lo establecimos los senadores firmantes, con una lógica de pluralidad. Pero más allá de eso, lo importante es la respuesta de Gobernación. No podemos iniciar este debate hasta no tener una respuesta de esa dependencia. Gracias. Se ha agotado la lista de los que me han solicitado el uso de la palabra, y yo me he reservado una serie de comentarios, de alusiones personales, de descalificaciones que quisiera compartir en la lógica jurídica de los acuerdos que se han venido aprobando. Si me permite, senadora, yo la escuché con atención, entonces si me permite hablar. Antes de proceder a dar lectura a los documentos base del acuerdo que hoy se presenta, yo nada más le quiero preguntar al senador Barbosa cuál es la base reglamentaria para solicitar que en lo que estamos, que es una discusión de aprobar, modificar o desechar un acuerdo de cómo o cuál va a ser el procedimiento a seguir, cuál es la base reglamentaria para solicitar que se discuta en lo general y en lo particular. Si usted me lo señala para poder marcar el procedimiento de discusión y votación del mismo. Sí. Porque de no ser así, senador, yo estaría obligado, o corríjame usted, en base al reglamento, a preguntar a los miembros de las comisiones de energía y de estudios legislativos, primera, si está suficientemente discutido. Y si está suficientemente discutido, estaría obligado a tomar la votación de dichas comisiones respecto al acuerdo que creo que hemos debatido ya un buen rato. Entonces, si hay una base legal para discutirlo, el acuerdo,
una base reglamentaria en lo general y en lo particular, nada más que usted me lo señale para que haga yo el procedimiento correspondiente. Sí, con mucho gusto respondo. Es el artículo 187, fracción primera, y me permito leerlo, aunque ya se ha leído más de una vez, para que quede claro. En las discusiones y votaciones de proyectos de dictamen en las reuniones de comisiones unidas, se aplican en lo conducente las normas establecidas en el capítulo 7º del título 6º de este reglamento. Ese es el fundamento porque este documento que usted nos presentó hoy, como reglas de la discusión que se aplicarán en el proceso legislativo, en esta etapa del proceso legislativo aquí en comisiones, tiene diversos son numerales, ¿sí? Entonces, por eso ya se hizo la discusión en lo general, parece que ya se agotó la discusión en lo general, deberá votarse en lo general, pero yo me anticipé a reservar en lo particular. No hubo un acuerdo previo, como luego suele ocurrir en procedimiento parlamentario, de que se propone a la Asamblea para que se discute en lo general y en lo particular en un solo acto. No lo hubo en este caso, así es que yo por eso entiendo que toda la discusión que se dio es en lo general y ya cerrada esa discusión en lo general, antes de que se vote, yo reservé los artículos y el fundamento es ese, el 187, fracción primera. Nada más déjeme volverlo entonces a leer para ver si estamos leyendo lo mismo, senador. En las discusiones y votaciones de proyectos de dictamen. Sí, este es un dictamen. Este no es un proyecto de dictamen, estamos discutiendo un acuerdo de procedimiento. Ya entendí cuál es su intención. Entonces, lo que le pregunto, y se lo digo de la manera más respetuosa, es que lo que ha sido el debate de toda esta mañana hasta donde vamos, es que lo que estamos discutiendo, a favor y en contra, evidentemente cada quien aquí ha fijado su posición, es un acuerdo de procedimiento, no el dictamen, ni el proyecto de dictamen. En esa le vuelvo a preguntar respetuosamente, ¿cuál es la base reglamentaria para discutir en lo general y en lo particular un acuerdo, no así el proyecto de dictamen? Bien, a ver, todos los procedimientos parlamentarios deben de ajustarse a una norma expresa o a la aplicación de una norma general para que puedan ser perfectamente legales, ¿sí? Todos. O sea, siempre hay circunstancias que no, senador, que no tienen un procedimiento determinado y hay reglas generales. En la práctica parlamentaria todo el tiempo ocurre un acuerdo en el Pleno que tiene varias disposiciones y se pone a discusión, se tiene que discutir en lo general y después en lo particular. Está bien. Entonces, así es que, señor, nada más termino. Usted se está refiriendo a que es una regla y quiere una aplicación estricta. Este no es dictamen, no hay norma y por tanto solamente se pone a consideración y se vota. No. ¿qué? No, hay que darle Pero entonces su base formalidad al desahogo de este procedimiento. Créame, senador, que no me equivoco. Y lo hago con mucho gusto, senador. Entonces su base reglamentaria es la costumbre. No. La interpretación de la norma la norma del Parlamento, de la Cámara. Usted. No, puede usted preguntar. Bien, no. Es que no se refiere a los acuerdos, por eso se lo pregunté. Nada más un asunto. Yo lo haré con mucho gusto. Un asunto. Yo me comprometo a presentar a la mesa directiva del Senado, ¿sí?, una solicitud de interpretación de cómo desahoga una comisión un proyecto de acuerdo que tiene varias disposiciones. Y si me equivoco, lo digo públicamente que me equivoqué. Y si no me equivoco, usted haga lo mismo. Mire, y yo no tendré ningún empacho, si así lo deciden los compañeros que integran estas comisiones, el que lo discutamos en lo general y en lo particular. ¿Ya está discutido en lo general? Muy bien. Permítanme, me he reservado hacer uso de la palabra después de diferentes señalamientos. Si me permiten, y así me lo han solicitado varios senadores, voy a dar el contexto del acuerdo que hemos estado discutiendo, porque se han dicho muchas cosas que verdaderamente son preocupantes y pareciera que se desconoce, y a lo mejor eso ocurre por algunos que no han estado en esas comisiones, la base legal con la que hemos propuesto este acuerdo. Y la base legal data, en primer lugar, de un acuerdo que fue votado por una amplia mayoría
en la Comisión de Energía y en la Comisión de Estudios Primeros Legislativos, no voy a leer todos los antecedentes, del día 29 de mayo. Voy a leer los resolutivos que fueron votados y voy a dar cuenta de la votación, que es lo que dio origen a todo este acuerdo. Primero, las juntas directivas de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos primera, con fundamento en los artículos 129, fracción quinta, 183, numeral 2 y 187, numeral 2, que ya hemos leído del reglamento del Senado de la República, acuerdan establecer el presente método de trabajo para el análisis y la discusión de las iniciativas en materia energética presentadas por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal el día 30 de abril del año en curso, al Senado de la República, mismas que fueron turnadas a estas comisiones por la mesa directiva de dicho órgano legislativo, así como para la elaboración de los respectivos dictámenes. Segundo, para iniciar el proceso de análisis, discusión, dictaminación y en su caso aprobación de las iniciativas en cuestión de las Comisiones Unidas con fundamento en el artículo 141, numeral primero del reglamento del Senado. En la siguiente reunión de las Comisiones Unidas acuerdan declararse en reunión permanente hasta en tanto culmine la discusión y sean votados los dictámenes a que se hace referencia en el presente acuerdo. Tercero, el secretario técnico de la Comisión de Energía, en coordinación con el secretario técnico de la Comisión de Estudios Legislativos primera, en los términos del artículo 183, numeral 2 y 158, numeral 2, fracción tercera del reglamento del Senado de la República, formularán los proyectos de dictamen que corresponden a las iniciativas referidas en el párrafo que antecede del presente acuerdo, tomando en cuenta, además de las iniciativas, las observaciones hechas por los diversos legisladores que integran las comisiones dictaminadoras, así como los estudios técnicos, económicos y jurídicos con que cuenten dichas comisiones y aquellas aportaciones y sugerencias hechas en el marco de los encuentros sobre reforma energética. Asimismo, de las 6 iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, el secretario técnico deberá integrar los proyectos de dictamen en los términos siguientes. Primero, iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones a la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y la Ley de Acciones Público-Privadas, dictamen primero. Segundo, iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica, iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan reformas diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Eso integraría el dictamen segundo. Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y servicios relacionados con las mismas. Eso integra el dictamen tercero. Y el dictamen cuarto estaría integrado por las iniciativas de decreto por el que se expide la Ley de Órganos Reguladores coordinados en materia energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Cuarto, dígame, senador. Con mucho gusto, senador. Cuarto, asimismo, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos primera, a propuesta de sus respectivas juntas directivas, acuerdan el siguiente calendario para el análisis de la discusión y, en su caso, aprobación de los respectivos dictámenes correspondientes a las iniciativas señaladas en el párrafo que antecede. Dictamen primero, del 6 al 7 de junio, dictamen segundo, del 9 de junio del 2014, el dictamen tercero, 11 y 12 de junio del 2014 y dictamen cuarto, 16 y 17 de junio del 2014. Cualquier modificación a la propuesta del calendario de dictaminación será discutido y resuelto por las juntas directivas de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos primera. Quinto, los proyectos de dictamen a que se refiere el párrafo anterior se deberán dar a conocer a los integrantes de las comisiones dictaminadoras por lo menos 48 horas antes de su discusión y, en su caso, aprobación. Sexto, a las reuniones de las Comisiones Unidas se podrá invitar a servidores públicos especialistas en la materia de que se trate, con la finalidad de que los integrantes de las Comisiones Unidas puedan hacer los cuestionamientos necesarios para ilustrar su juicio en el despacho del tema en estudio, de conformidad con el artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y 184 del Reglamento del Senado de la República. Séptimo, las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras, con fundamento en el artículo 129, fracción octava, acuerdan llevar a cabo una reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos primera el día 29 de mayo del presente año al tenor del siguiente orden del día. Orden del día: lista de asistencia y verificación de quórum, lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Tercero, discusión y en su caso aprobación del acuerdo aprobado por las respectivas juntas directivas, por el que se establece la organización y el método de trabajo para el estudio y la elaboración de los proyectos de dictamen correspondientes de las iniciativas en materia energética remitidas por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal el día 30 de abril del año en curso al Senado de la República, mismas que fueron turnadas a estas comisiones por la mesa directiva de dicho órgano legislativo. Cuarto, declaratoria de reunión de Comisiones Unidas en sesión permanente con la finalidad de implementar el presente acuerdo. Octavo, las reuniones de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos primera deberán ser transmitidas en vivo por el canal del Congreso. Noveno, atendiendo el principio de máxima publicidad, los acuerdos comparativos, versiones estenográficas, participaciones de servidores públicos, especialistas y expertos, fotografías, boletines, actas de reuniones de trabajo de las Comisiones Unidas, así como cualquier información relacionada con el proceso de estudio y dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos primera, serán difundidas en la página oficial del Senado de la República o micrositio de las comisiones dictaminadoras. Transitorios: primero, el presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. Segundo, todo aquello que no se encuentre previsto en el presente acuerdo será discutido y resuelto por las juntas directivas de las comisiones de energía y de estudios legislativos primera. Tercero, aprobado el acuerdo, publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, Senado de la República, 26 de mayo del 2014. Este acuerdo fue firmado votado de la siguiente manera: el de la voz a favor por parte de la Comisión de Energía, Salvador Vega a favor por parte de la Comisión de Energía, el senador Rabindranath Salazar en contra, el senador Óscar Román Rosas González a favor, el senador Ernesto Gándara Camú a favor, el senador Juan Ascensión Arihuela a favor, el senador Héctor Yunes a favor, Francisco Domínguez a favor, Jorge Luis Lavalle a favor, el senador Cabeza García de Vaca a favor, el senador Fernando Mayans en contra, el senador Adán Augusto López, ese día no asistió, la senadora Ninfa Salinas a favor y el senador Manuel Barlet en contra. Posterior a esa reunión, y en respeto a lo que ustedes han estado planteando, me permito leer los resolutivos de la reunión de las mesas directivas, tal como lo se aprobó en el acuerdo que acabo de dar lectura, de fecha de 4 de junio, que a solicitud del Grupo Parlamentario del PAN, el senador Salvador Vega solicitara y por lo cual procedí a reunirlas. Resolutivos de ese día, acuerdo. Primero, las juntas directivas de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos primera acuerdan modificar el primer párrafo y adicionar un tercer párrafo resolutivo cuarto del acuerdo de referencia para quedar como sigue. Cuarto, las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos primera acuerdan que el análisis y discusión de los respectivos proyectos de dictamen correspondientes a las iniciativas señaladas en el resolutivo tercero del acuerdo se realizarán dentro del periodo comprendido entre el 10 y el 23 de junio del presente año, conforme el orden siguiente. Dictamen 1. Iniciativa de ley por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman las diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas. Dictamen 2. Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica, iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Geotérmica y se adicionan las reformas diversas a disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Dictamen tercero. Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal
de entidades paraestatales y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Servicios relacionados con la misma. Y dictamen cuarto, iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia de energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, iniciativa de decreto por el que se expide la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos para análisis y discusión del 10 al 23 de junio del 2014. Una vez concluida la discusión de los 4 proyectos de dictamen por los integrantes de las Comisiones Unidas en un plazo no mayor de 48 horas, se someterá a votación. Segundo, las juntas directivas de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos primera acuerdan modificar el resolutivo quinto del acuerdo de referencia para quedar como sigue. Quinto, los proyectos de dictamen, ¿a qué se refiere el párrafo anterior? Se deberán dar a conocer a los integrantes de las comisiones dictaminadoras por lo menos 24 horas antes de su discusión. Esto ocurrió en el Senado de la República el 4 de junio del 2014 y la votación de las mesas directivas fue la siguiente. El de la voz a favor, el senador Vega a favor, el senador Salazar en contra, y de la Comisión de Estudios Legislativos primera, el senador Gracia a favor, el senador Miguel Ángel Chico Herrera a favor, el senador Robledo en contra, con la lista de asistencia correspondientes. Acto seguido me veo en la obligación, por lo que se ha dicho y además se me ha pedido que conteste, y con la paciencia del auditorio, a dar lectura, no he terminado, senador, a el documento que lamentablemente a los no miembros de esta comisión se les distribuyó tarde y lo siento, creo que todos fueron testigos, no hay ninguna intención de trampa, que aquí mismo se estaban sacando las copias. Voy a leer el acuerdo de referencia que nos ocupa y que ha sido ampliamente discutido nuevamente, porque pareciera que se hacen abstracciones que no contiene el acuerdo y que nos parece que sobradamente las contiene. Y por respeto a todos los presentes me parece que lo tenemos que reiterar. Con fundamento en el artículo 187, numeral segundo, del reglamento del Senado de la República, que la conducción de los trabajos de las Comisiones Unidas se hará en el siguiente orden. Primero, en las reuniones de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos primera, el presidente de la Junta Directiva de la Comisión Coordinadora conducirá las discusiones con el auxilio de las y los secretarios. Segundo, para el desarrollo de las discusiones, los integrantes de las comisiones harán uso de la palabra bajo las siguientes reglas. Primero, con base en el acuerdo tomado por las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras el pasado 4 de junio del presente año, mismo que ya le di lectura, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos primera llevarán a cabo el análisis y la discusión de los respectivos proyectos de dictamen correspondientes a las iniciativas señaladas en el resolutivo tercero del acuerdo dentro del periodo comprendido entre el 10 y 23 de junio del presente año. Segundo, los horarios de las reuniones de las Comisiones Unidas serán en un horario matutino comprendido de las 11 a las 14 horas y vespertino de las 17 a las 20 horas de lunes a viernes, y en su caso que la discusión respectiva de los proyectos de dictamen se prolongue, se habilitarán previo acuerdo de las Comisiones Unidas los días sábados y domingos y se podrán modificar los horarios establecidos. Tercero, al iniciar el análisis y la discusión de cada proyecto de dictamen, los grupos parlamentarios harán uso de la voz en orden ascendente para fijar su posicionamiento respecto al proyecto de dictamen respectivo hasta por 5 minutos. Cuarto, una vez agotadas las intervenciones de los grupos parlamentarios, se habrá la discusión en lo general, para cual habrá 2 rondas de participaciones de aquellos senadores que deseen hacer uso de la palabra en el orden siguiente. A. El presidente formula una lista de oradores en contra y otra a favor y las da a conocer a las comisiones. B. Se abrirá un primer registro de aquellos senadores que deseen hacer uso de la palabra en contra y a favor del dictamen hasta por 10 minutos. C. Los oradores registrados intervienen alternativamente en contra y a favor. D.
Una vez agotada la lista de oradores, se abrirá el registro para la segunda ronda de participaciones de los senadores hasta por 10 minutos. Una vez que hace uso de la palabra quienes lo han solicitado, el presidente, en base al reglamento, consulta si el asunto está suficientemente discutido. En caso de que el asunto no se encuentre suficientemente discutido, se procederá a abrir las rondas de intervenciones que sean necesarias hasta que el asunto se encuentre suficientemente discutido en lo general. Quinto, agotada la discusión en lo general, se procederá a abrir la discusión en lo particular. Nadie está sustituyendo la discusión en lo particular, para lo cual los y las senadores que así lo deseen podrán reservar por escrito de viva voz los artículos que quieran discutir. Se abrirá un registro de las reservas recibidas y se procederá a darle el uso de la palabra a las senadoras y senadoras para que presenten un bloque de sus respectivas reservas hasta por 15 minutos. Sexto, una vez presentado cada bloque de reservas, se pondrá a consideración de los integrantes de las Comisiones Unidas cada artículo presentado, si se acepta o no para su discusión. Séptimo, en caso de que un artículo reservado se acepte para su discusión, se abre un registro de oradores en contra y otro a favor. Octavo, cuando han hablado hasta 3 oradores en contra y 3 a favor, el presidente, tal como lo dice el reglamento, informa sobre quienes han intervenido, así como los nombres de los inscritos pendientes de hacerlo y consulta al Pleno de las comisiones si el asunto ha sido suficientemente discutido o no. Noveno, si las comisiones consideran que sí, el presidente declara concluida la discusión del artículo reservado. Décimo, si las comisiones responden que no ha sido suficientemente discutido, continúan las intervenciones pendientes. El presidente repite la consulta cuando han intervenido 3 oradoras más allá de cada lista y así en lo sucesivo. Onceavo, concluida la discusión de un proyecto de dictamen, se procederá a declarar un receso. Yo sí quiero reafirmar aquí, señoras y señores senadores, que en primer lugar queremos insistir que no hay violación alguna al reglamento. La propuesta que ha sido presentada y que deberá ser aprobada, en su caso, por las Comisiones Unidas, tiene el propósito de desarrollar de manera puntual el procedimiento que deben seguir estas comisiones apegadas a nuestras normas reglamentarias. El acuerdo aprobado por las Comisiones Unidas el pasado 29 de mayo, al cual le he dado lectura, encuentra su fundamento en el artículo 187, numeral 2, del reglamento del Senado, el que nos rige a todos, por lo que el mismo reglamento establece una parte legítima para que se pueda definir un procedimiento de análisis y discusión general. Con las reglas que estamos proponiendo, no se está limitando el debate a los integrantes de las comisiones. Por el contrario, la propuesta que han presentado las presidencias de estas comisiones es aún más amplia a lo que establece nuestro reglamento y permite que participen todos los senadores que deseen hacerlo. El reglamento claramente establece que efectivamente la discusión de los dictámenes se llevará a cabo posterior a las discusiones en lo general y en lo particular, y ese hecho no se está violentando. Primero se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular, con base en las reservas que se registren, y deberán ser votadas en el orden establecido en el acuerdo. Señoras senadoras, senadores, no estamos violentando ninguna disposición legal ni reglamentaria. Estamos tomando ejemplo del ejercicio que en muchas ocasiones hemos utilizado en el Pleno para normar la discusión. De manera transparente, a la vista de toda la ciudadanía, sus expresiones y sus intervenciones en este momento se han difundido en el canal del Congreso, por lo que coincidimos todos los integrantes de estas comisiones en que debemos aprobar las reglas para el debate, y eso es lo que procederemos a someter a su consulta en un momento. En este caso en particular, quiero insistir que las juntas directivas han acordado el método de discusión
en donde claramente se establece que primero se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular. Y al final de la discusión de los proyectos de dictamen se pasará a la votación de los mismos y por lo tanto pido al secretario y por lo tanto es una discusión en donde nosotros estamos con todo el respeto que nos merecen nuestras diferencias, aportando la base reglamentaria que no violenta la vida interna del Senado. Es evidente que hay cosas en las que no estamos de acuerdo, es evidente. Nosotros creemos que estamos apegados al reglamento y hay aquí quien cree que no es así. Creo que lo que no somos jueces. Nosotros estamos proponiendo un procedimiento con basamento legal para determinar a partir de la votación de lo que se votó en comisiones unidas de ambas comisiones. El senador Bartlett ha pedido la palabra para hechos. No dejará usted de reconocer, señor presidente, que hemos sido muy atentos a todo esto que nos ha leído usted, absolutamente innecesario, porque lo que realmente cuenta, atienda usted, señor presidente, no es, ya sabemos que usted es jocoso y se divierte mucho aquí, pero atienda usted porque tiene una responsabilidad en manejar una sesión de comisiones conjuntas. Cuando usted lee los antecedentes del último acuerdo, sí ha habido una votación de comisiones. El último acuerdo fue un acuerdo de mesas directivas. Y las mesas directivas, usted lo acaba de decir, no tienen facultades para imponerle a las comisiones nada. Es simplemente lo último, una propuesta que ustedes hicieron a comisiones. Es muy importante decir porque insisten en que una vez que las mesas directivas decidieron, ya no se puede discutir y eso es falso. O sea, el último acuerdo, que es el que debió usted haber leído, fue de mesas directivas nada más. Por lo tanto, todo es discutible, todo. Y ese acuerdo es una propuesta que se nos hace el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. El senador Encinas. Gracias, señor Penchina. Le agradecemos la amplia y vasta respuesta que le daba al senador Barbosa respecto a si se podía o no reservar un artículo de este punto de acuerdo. Lamentablemente no leyó el artículo sobre el cual se funda esta solicitud, porque tratándose de dictámenes de ley, puntos de acuerdo o cualquier otro tipo de resolución que adopten las comisiones ordinarias del Congreso, pues debe ceñirse a lo establecido en el artículo 149, que es el relativo a la conducción de los trabajos en la reunión. Y en particular la fracción número la cuarta, dice, los senadores pueden reservar artículos de un proyecto de dictamen o resolución para su discusión en lo particular. En este caso, el tiempo máximo de cada intervención es hasta de 10 minutos y de acuerdo a la fracción quinta, concluida esta discusión de un proyecto de dictamen o resolución, se procede a su votación. Entonces, fue muy interesante escuchar este acuerdo que proponen, porque es acuerdo de las mesas directivas que tendrá que considerar el Pleno. Replicando esto, sí, tendrá que usarse y considerar esta práctica. Sí. No es de mesa, es una propuesta. Eso yo no le. ¿No? ¿No pueden traer a Raúl Cervantes mejor? Bueno, entonces, se trata de una propuesta que tiene que resolverse aquí, en este método de más barato por docena, porque pues, la lógica de 4 dictámenes, de 4 leyes cada uno, donde tendremos que desahogar en 13 días 21 leyes, considerando las que nos envíen como minuta la Cámara de Diputados, pues genera pues no solamente muchas limitaciones para el debate de fondo, sino también pretende limitar nuestros derechos. Por eso era mi pregunta
al senador Gracia que no me la respondió, porque en estos paquetes de más barato por docena, explíquenme cómo vamos a poder discutir, de acuerdo a la fracción quinta del punto 2 del acuerdo que proponen para el mecanismo de debates, abrir un registro de reservas y darnos el uso de la palabra para que en un solo acto hagamos en 15 minutos la presentación de reservas a 4 leyes en un mismo dictamen. Discúlpenme, eso es absolutamente ilegal, viola los reglamentos, rompe con nuestras prácticas parlamentarias y al final pues, va a suceder lo de siempre, van a querer darnos un mayoriteo y al día siguiente presentar un adendum de algo que ni siquiera discutimos como ha sucedido últimamente. Nosotros pedimos se retire, se lo planteo formalmente, la fracción quinta del punto 2, en donde se limita a 15 minutos la presentación de las reservas que podamos hacer a un dictamen que contiene las reservas, sino particular que un dictamen que tiene hasta 4 leyes distintas, algunas, por cierto, de nueva emisión. Para hechos, señor presidente. ¿Terminó, senador Encinas? Para hechos. ¿Me permiten tantito? ¿Me permiten tantito? El senador Mayans ya está inscrito, el senador Pedraza ya está inscrito, el senador de Médicis pide la palabra y yo le concedo el uso de la palabra al senador Gracia para alusiones personales. Yo sostengo que no hay ninguna violación y en el caso que se aduce como ilegal, pues esta práctica se ha realizado inclusive en el Pleno de este Senado sin que nadie refiera lo contrario. Claro que sí. Yo les pido que guardemos el orden. Tiene usted el uso de la palabra, senador Mayans. O sea, nada más que nos ilustre el senador Gracia cuál fue el caso. Si usted dice que ha pasado, yo le cedo primero que nos ilustre cuál fue el caso en el Pleno. No hay diálogo, senador. No tiene, no hay diálogos. Usted tiene el uso de la palabra. Nada más que cantinflea el senador Gracia. Que sea claro y preciso y conciso. Tiene usted el uso de la palabra. Una vez más, señores legisladores, se altera el procedimiento de análisis y discusión previa que debe desarrollarse para elaborar un proyectos de dictamen. Primero, llegamos aquí con un proyecto de dictamen sin que previamente estas comisiones hayan analizado y discutido las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal. Aquí está secretario de la Comisión de Energía, el senador Rabín. Aquí está el secretario también de Estudios Legislativos, Primera, Zoe Robledo, los cuales nunca fueron invitados ni convocados a una sesión de trabajo de las mesas directivas. Así de claro. Para poder formular la decisión o decisiones que deberán plasmarse en los dictámenes, tal como lo prevé el artículo 182 del reglamento de esta Cámara que hemos mencionado. Y lo voy a volver a mencionar, aunque parezcamos disco rayado. Los dictámenes legislativos son los documentos formulados en comisiones por los cuales se propone al Pleno una decisión sobre las iniciativas o proyectos turnados por el presidente. Al emitir dictamen, las comisiones proponen aprobar, modificar o desechar parcial o totalmente iniciativas o proyectos. Con el formato que se propuso desde un inicio, se infringe además el artículo 113. Senador Gracia, el artículo 113 del propio reglamento del Senado, en virtud de que se inhabilita a estas comisiones, se inhabilita
a estas comisiones a ejercer plenamente sus facultades de deliberación, consulta, investigación, análisis y debates previos para poder elaborar los proyectos